Bueno, muy buenas tardes. Un placer nuevamente de compartir. No sé si me están copiando bien porque estoy con una parabolita aquí tratando de unirme. Más allá del problema de Internet, eh, es una peculiaridad que contamos. Bueno, de alguna manera compartimos, ¿no? La represa, pero la gente dice que la represa, las dos son del Paraguay, ¿no? Entonces, como nosotros somos los dueños, cuando queremos apagamos 2 o 3 días y bueno, y volvemos a prenderla cuando queremos, ¿verdad? Eso hacen los dueños. Y bueno, entonces hoy se nos antojó apagar de temprano y ahora recién hace cosa de minutos, este, casualmente, por eso me van a tener que disculpar el archivo que estaba preparando para compartir con ustedes, una infografía que lo voy a mostrar así más levemente. Hoy va a ser un poco más al estilo de la antigua chapada, como dice la gente, ¿verdad? Entonces, le agradezco mucho nuevamente por estar esta tarde. Y no menos importante, continuar con el tema de la ceremonia y los ritos. Hemos iniciado el otro día hablando un poco sobre la mitología guaraní en el contexto de sus creencias, es decir, también en lo popular, fuera de ese rito o rictus religioso, lo que nosotros podríamos encontrar también y de lo que pervive todavía en nuestros días, en nuestra manera de ver y de ser y de entender el mundo, ¿verdad? Entonces, eh, en esa misma línea también nosotros hemos encontrado que hay aspectos que compartimos todavía. Y por eso también hoy, continuando un poco, pero ya un poco más desde el punto de vista de la mística, entendiendo al guaraní desde ese su mundo, eh, yo creo que muchas de las cosas que nosotros hoy hacemos tienen una explicación no desde el más allá, sino muy más desde el más acá. Es decir, cuando nos hablamos en esta cultura concreta, nosotros buscamos elementos y la respuesta está ahí nomás. Entonces, hoy vamos a tomar un poco el tema de los ritos y los festejos guaraní, fundamentalmente el tema de los ritos, ¿verdad? Esa ritualidad que hay aspectos que vamos a ir hablando y ya lo habíamos iniciado de alguna manera en el seminario anterior también. Iniciamos entonces hablando uno de los aspectos muy interesantes de los ritos guaraní que se refiere a la fiesta de la imposición de los nombres. Decíamos que los nombres son tan importantes, poner nombres a la gente, son tan importantes, pero que tiene mucho que ver eso en una especie de, no específicamente de la, bueno, quizá como no había tecnología también, ¿verdad? Pero no pasaba por el artista del momento, como hoy pasa quizá aquí en Paraguay o por la novela de la época, la más, el que tenga mayor cantidad de audiencia, el que lleve el nombre de la criatura, ¿verdad? Normalmente una vez que la mujer está embarazada, comienza ya hacia el final de ese proceso, en el tiempo de su gestación final, se hace dentro de las fiestas del arete, se hace la preparación de llamar a la naturaleza, de buscar a ver qué inspirarlo. Es decir, el ñemboé, la palabra nuevamente que educa. El ñe es la palabra, dijimos la palabra alma, el ñeá que es el alma y el ñe que es la expresión del alma, es el decir y es el alma mismo. Entonces esa búsqueda hace de que intentando responder cuál es la necesidad del pueblo, qué tipo de líder necesita el pueblo, tenga que darse un nombre a la gente. Entonces, se utilizaba el rito del ñemboé, el yerokuyere, que es alrededor del fuego, llamar a los dioses para que inspire el nombre de esa criatura. Es así que siempre llevan dos nombres, ¿no? El primer nombre es el que va con el que va a crecer en ese proceso y ese es el que se le da esa noche cuando
se aspira con la pipa el humo de ese fuego eterno y luego lanza en bocanadas, aspirando sobre normalmente todavía el niño que va a nacer. En muchos casos, cuando yo conviví ya con ellos, cuando nacían en los guaraní actuales, a días, horas de nacer, después ya hacían ese rito, pero normalmente coincidía con el arete, esa fiesta de poner nombres. Entonces siempre el fuego es algo muy elemental, como un elemento de la naturaleza en el cual converge también el Ñembo y del cual ellos encuentran una respuesta. Alrededor de ese fuego de la eternidad, que es la explicación que siempre encontramos para el Tatá, es donde se encuentra, por ejemplo, los Yu. Los primeros nombres siempre llevan el Yu al final. ¿Se acuerdan que los que participamos del primer seminario hablábamos del Yu como frase o como sílaba final, como diciendo del que viene? En filosofía sería el devenir, ¿verdad? En esa misma línea, los guaraní entienden de que de ahí proviene ese nombre, ese ser va a venir. Así, por ejemplo, viene Arapayu. Hay todavía algunos apellidos que conservan, que quedaron con esta impronta después del cambio de 1848, específicamente en Paraguay, después de la resolución de don Carlos Antonio López, que ordena cambiar los nombres guaraní por apellidos y nombres cristianos castellanos. Y algunos conservaron. En la Encarnación actualmente hay todas familias de Arapayús que conservan el apellido, y ustedes también seguramente tienen muchos apellidos por ahí. Si comenzamos a escarbar vamos a encontrar siempre, y tiene el final el yu. Esta es una primera etapa que termina en el momento de la pubertad, es decir, imagínense casi toda una experiencia de vida. Cuando va a entrar en la pubertad es cuando se le acentúa ese nombre. Y es decir, esa cualidad que recibió de ese fuego eterno, tiene que ahora demostrarlo. Y ahí es donde se prepara el liderazgo. Es totalmente diferente. Yo no sé si llamarle propiamente democracia, ¿verdad? A ese estilo en donde evidentemente el que quiere ser líder, el que va a dominar, el que va a dirigir el pueblo, tiene que demostrar esa cualidad que su nombre se le dio en ese arete. Por eso es muy importante ese humo que se va tirando, porque es como se va desechando se va desechando hasta que la palabra finalmente dice el nombre que tiene que llevar esa persona. Tal es que ese nombre termina allá por los 20 y pico de años, cuando propiamente sería para nosotros la edad adulta. Y allí se le asigna, una vez demostrado su cualidad, ya sea de defensa, ya sea de conocimiento, puede ser que tenga esa particularidad de amar a su pueblo, de tener una capacidad para hacer algo en concreto, muy calificado en algo, en los arcos, en el manejo de la defensa, en lo que fuere. Entonces eso, al acentuarse, como que llega a su punto máximo, y ahí recibe el otro nombre cuando comienza a ser Abba. Y hay algo muy importante que quiero antropológicamente, y se puede discutir quizá después lingüísticamente, pero desde el punto de vista antropológico el Abba comienza ahí. Eso es algo muy interesante porque muchas veces hoy, al menos en Paraguay, se traduce Abba por persona, ¿no? Y en las escuelas también lo enseña de esa manera. Pero normalmente el Abba es esa persona que tiene esa característica, mayor de 20 años hasta una buena edad de entrada, que pueda ser fuerte, vigoroso y tenga ese nombre. De ahí, por ejemplo, que uno que era Arayuno más se convirtió en Arapı Sandú, aquel cacique que luego es de alguna manera convenido por Marcial de Lorenzana en estas tierras para comenzar la misión propiamente de las antiguas misiones jesuíticas, por ejemplo. Entonces, este Arapı Sandú
Arapú es mundo, y Arapú Sandu, el que sabe sentir el mundo. Entonces, en este mismo contexto, es el líder que tiene la cualidad de saber adelantarse al tiempo, un visionario, una persona que puede descubrir para salvar seguramente no solo del enemigo, sino de lo que va a venir. Ahora veo que la meteorología nos anuncia días de sequía, por lo menos sin lluvia, dice hasta diciembre. Nos reíamos porque evidentemente en una cultura guaraní coincide con la meteorología. El otro día les decía el tema de la luna justamente, la manera de presentarse está la U hacia arriba, efectivamente una U, es decir, la luna mirando el Yatzira, la luna que está creciendo, está en esa etapa, mirando las puntas hacia arriba, y en la cultura guaraní, evidentemente, eso significa que no va a haber lluvia. Entonces, es interesante hasta cierto punto, y muchas veces si comienza la luna de costado, como la banana, ¿verdad? Pero de costado, entonces también significa que en otro lado ya hubo lluvia y que nosotros sí vamos a tener sequía prolongada. En este caso se está juntando. Dentro de la cultura guaraní coincide ahora, pero en la cultura guaraní nos dirá de que esto a muy poco tiempo tendrá que haber lluvia. Esa es la visión astronómica que ha quedado en nosotros, ¿verdad? Entonces, en ese mismo contexto, es muy importante el nombre que va a llevar el líder. Y luego este líder, el que va a dirigir evidentemente el pueblo guaraní, tiene esta particularidad de que no solo va a salvar a su pueblo, sino, ahí viene una cosa que quiero decir a colación, que un poco es de otro tema, pero que tiene mucho que ver. Cuando nosotros escuchamos que nos dicen la poligamia en un contexto bien del sentido europeo, ¿verdad? Y ese es el problema que siempre nos cuentan los europeos. Ellos no entienden de esta manera. Y quizá ni tendríamos que llamarlo poligamia, pero por lo que nosotros vemos y describimos le llamamos poligamia. ¿A qué me refiero? El cacique, el líder, tenía esta posibilidad de tener, de acuerdo a la cualidad que demostraba, 2, 3 o 4 mujeres, porque efectivamente ellos creían que una sola persona, él puede transmitir esa cualidad a una sola persona. Las esposas normalmente no lo elegía él tampoco. Eran elegidos por el pueblo mismo para llegar a ese nivel, y que eran las que tenían que de alguna manera concebir la proyección de esa cualidad. Entonces, algo muy importante, interesante desde ese punto de vista también mirarlo. No es el simple icuñá que hoy decimos en el contexto de su mujer nada más, sino hay una palabra guaraní que es jembireco. Por eso jembi es algo reflexivo, reco es la cultura, la vida. Entonces es dueño, codueño de la vida. Es algo muy interesante porque eso nos permite pensar de que ambos son dueños y responsables de lo que va a continuar, para darle continuidad a esa vida. Entonces, hoy decimos en guaraní esposa también jembireco, ¿verdad? Pero en el contexto de la original de la palabra, ese nivel de esposa tenía otras cualidades, otras, no acepciones, pero si bien una carga más cultural y una responsabilidad de la transmisión, no solo de la vida misma, sino de la cualidad de la cultura al cual la mujer tiene ese compromiso, porque no olvidemos que las mujeres guaraní son las líderes natas del matriarcado de esta comunidad guaraní. A ellas son las que se les consulta, son las líderes espirituales y son las que dirigen el destino del pueblo guaraní. Entonces, esta fiesta de la imposición del nombre es muy importante, porque eso define el destino del pueblo guaraní. Entonces,
la frecuencia con el cual se realizaba, por eso tiene que coincidir con el punto álgido de esa relación que tenía el guaraní con su espacio, que es el arete. El arete que no es otra, nosotros hoy decimos arete a los, quizá a los feriados, ¿no? Es una traducción que, pero el arete evidentemente se pudiera más explicar, por lo menos aquí en Paraguay, cuando hablamos de la Semana Santa, que comienza ya desde el miércoles. Y también, evidentemente, cuando los jesuitas, especialmente ellos, aprovecharon la palabra para poner el tinte cristiano a esa fiesta arete. Es decir, no era un solo día, eran varios días. Pero fundamentalmente el final de ese arete transcurría en la última noche, cuando ya recibían todas las necesidades, informaciones, ellos transmitían su dolor, transmitían su expresión en relación a la naturaleza, lo que pasaba, lo que querían, lo que buscaban. Pedían también perdón contra el atentado que pudiera cometer contra la naturaleza y volver al ñanderú para poder retornar a la vida normal. Y ahora le llamamos que queremos volver a la normalidad, ¿verdad? Yo no sé de qué tipo de normalidad es lo que vamos a volver, pero nos cuentan que vamos a volver a la normalidad, entre comillas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han vivido la normalidad, dicho sea de paso. En fin, los guaraníes sí volvían a la normalidad porque se sentían en consonancia, tenían una relación muy, muy fuerte con esa naturaleza y se sentían otra vez que podían mirar de cara a la naturaleza para convivir con ellos. Entonces, si la naturaleza, el ñemboé les permitía poner un nombre correcto, entonces también había como una paz interior, ¿verdad? Y esa relación de paz es lo que siempre se mantenía. La otra fiesta grande que también se celebraba al filo normalmente de cuando se encontraba alguna, después de una buena caza, de una cacería interesante, ocurrían también las fiestas del Caúd o la fiesta de la menarquía y de la pubertad. Primero hablemos de la menarquía en la mujer. Era toda una fiesta porque era el advenimiento de la vida y cómo marcaba, ¿no? Eso luego vamos a leer en las misiones jesuíticas que los jesuitas recogen a las jóvenes justamente para que no se casen tan temprano. Pero en la cultura guaraní, miren qué interesante, porque una vez tenida la menarquía, tenía que, en el lapso de un año, es decir, hasta el siguiente Arapotú, la siguiente nuevo año, es en cuanto ya si había un candidato que podía elegirse, haber demostrado dentro del Abá, no un Abara, no uno menor, siempre, eso es interesante, la mujer, y ahí podemos discutir si es esto patriarcado o matriarcado. Lo interesante es de que el respeto para ellos, el que la mujer tenía la cualidad para ser madre y podía reunirse con un varón, efectivamente pasaba un año después de la menarquía. Es decir, esa es la preparación que le hacían a la mujer. Y bueno, en ese tiempo evidentemente se preparaba también ciertos candidatos. Eso mismo los jesuitas luego extendieron cuando lo trajeron al Cotuiguazú, donde yo estoy ahora, ¿verdad? Lo trajeron a vivir en este espacio y a partir de allí, pues ellos, bueno, se esperaba un tiempo un poco más prudencial, según la opinión de los jesuitas, que luego esperaban que tenga un poco más de edad y que responda a otras circunstancias más europeas que guaraní, ¿verdad? No obstante, la fiesta de la menarquía era una fiesta muy importante. No llevaba ningún signo, solamente, a ver, si de alguna manera, yo no sé si pasa en Argentina, pero aquí en Paraguay, desde el año 50 y pico, al final del 60, de las fiestas sociales asuncenas, entró en la fiesta de los 15 años. Antes que no pasaba esto, en la gente común del campesinado paraguayo no pasaba. Pero como esta fiesta de presentación en sociedad, que proviene evidentemente
de Europa, que se tradujo en los términos más de las altas sociedades asuncenas, vinieron a parar en el campo y se volvió todo un rito, ¿verdad? De gasto impresionante, los 15 años que eran la presentación en sociedad. Una cosa así, pero yo creo que por eso que encajó y entró y en la memoria nuestra está tan fuerte, quizá esa presentación y bueno, quizás no coincide con la menarquía, ¿verdad? Pero una manera en el fondo de decir, bueno, se está haciendo mujer, dice la gente, ¿no? Y no lo presenta en sociedad. Y bueno, en la legislación paraguaya faltarían 3 años todavía para poder elegir, poder ser ciudadana, pero de todos modos, 3 años antes ya le decimos, mira, aquí tiene las condiciones. Y es más, la legislación paraguaya, en el caso nuestro, tampoco permite, por ejemplo, a no ser de que sea con la... Eh, a ver, con la aceptación de los padres, el casamiento, por ejemplo, ¿verdad? O sea, bueno, yo creo que compartimos ese tipo de legislación. Al final, derecho romano es una cosa en el común, ¿verdad? Pero lo interesante es que quizá esto mismo se traduzca en nuestra fiesta. La gente está feliz. Hay algo que no, independientemente a esa enseñanza que vino de la clase alta, hay algo que dice, sí, hay que hacer esa fiesta. No importa, en el espacio en que podamos, con las condiciones que haya, y bueno, y la gente celebra. El varón no celebra los 15 años, ¿sí? Es la mujer. Y quiero creer yo también que de alguna manera hay como un ensamblaje de esta antigua historia nuestra, de la presentación, que en los guaraní era una experiencia religiosa, era una experiencia de, de decir en realidad que se estaba preparando y que en un tiempo más podría encargarse de la maternidad. Esa es la línea un poco de la religiosidad guaraní. En cuanto a los varones, la fiesta de la pubertad, también llamada la fiesta del Tembetá. Y algo muy interesante porque si bien la mujer, la que dirige el pueblo espiritualmente, eh, es la que más habla, eh, es la que más da orientaciones, es el varón el que recibe la marca del tembetá. El tembé es el labio, ¿no? Y el tembetá es el clavito de madera incrustado que lo colocan, que no solo significa que ha llegado a una etapa de su vida, sino que les recuerda que la boca, la oralidad, la palabra, nuevamente el ñe'e, va a ser el arma más fundamental que tenga el varón. De ahí viene, por ejemplo, el ñe'eme'e. Ya da la palabra. Les decía el otro día en chiste aquí con Carlos, me presta Carlos 1,000 pesos para hasta el domingo y evidentemente que tengo que devolverle a Carlos sus pesos, porque si no, no sirve la palabra. En el guaraní esto vale. Por eso muchas veces nosotros quizá hoy nos sentimos decepcionados de nuestros políticos de turno cuando nos defraudan porque dieron su palabra y al final, no quiero decir lo que nos hicieron, ¿verdad? Porque ustedes ya saben lo que nos hicieron. Son la mayoría todos iguales. Parece que es otra generación, ¿verdad? Y nos han inventado en la misma universidad todos. Entonces, el colocar el tembetá era como prepararlo y decirle, mire, ya está, a partir de ahora cuida todo lo que diga, y hasta es bíblico, ¿no? Si tu boca es motivo de pecado, pues quítalo, una cosa así nos dice el Evangelio de Cristo, ¿no? Y bueno, los guaraní tenían bien claro el tema de la palabra. Por eso que normalmente no hablan demasiado, a no ser de que ya tenga claro lo que te va a decir. De ahí viene también el engatú, ¿verdad? La palabra que guarda, va guardando, palabra engatú, guardarse, y por ende viene la elocuencia, el ñecuá, que es una cualidad que tiene en donde comienza primeramente a repetir cosas, a decir reiterativamente, que es el ñemboé. El ñemboé no es otra cosa que es repetir quizá la cantidad de veces necesaria llamando a ese espectro natural o a ese pedazo de la naturaleza con el que quiere congraciarse, con el que quiere estar bien, con el que necesita que le dé una respuesta.
en ese rito también de la fiesta del Tembetá, los varones, y quizá eso venga hoy en la reminiscencia de mucho, ¿verdad? En el Paraguay por lo menos, hasta cuando yo era niño, no sé si pasó eso en Corrientes, había todavía esa memoria, ¿verdad? No me quiero, para no ubicarme mucho en mi edad, les ubico entre los años 80, ¿verdad? Entonces, 80 y 90. Ahí todavía los que no éramos varones grandes, no usábamos el pantalón largo, por ejemplo. Quizás no poníamos el tembetá, pero una manera de, sí, bueno, usábamos un pantalón por debajo de la rodilla. Hasta hay una canción, ¿verdad? Pantalón cortito con un solo tirador, puede ser que nos una de repente, ¿verdad? Hay como una cosa en eso, ¿no? Y entonces en esa misma línea es que cuando recién uno va al servicio militar y tiene la mayoría de edad, puede usar los pantalones. Es decir, quizá esa misma mezcla se fue cambiando. Hoy tendríamos que ver, porque hace unos años atrás, espera que crezca un poco más para que te dé el celular. Bueno, ahora ya quizá de niño le ponemos el pantalón largo y un celular en la mano, ¿verdad? Tendríamos que recuperar ciertos aspectos de nuestra cultura para darle tiempo al tiempo, que el tiempo haga lo suyo, que macere lo suyo, ¿verdad? Creo que ahí está la opinión guaraní con el tema del tembeta, es decir, prepararlo. La palabra preparación es muy fuerte en el ritual guaraní. El ritual mismo, como les digo, de esas fiestas tienen sus días de preparación. La casa es parte del ritual y la casa no es como muchas veces nos ha mostrado en la infografía que tenemos por ahí, en los dibujos de que andan con su flecha buscando y de repente encuentra y ¡chac! Le matan. No. En la película La Misión, y aunque no esté escrito oficialmente en ningún libro, en algunas cartas anuas recoge esta experiencia del respeto que se tenía a la naturaleza. Y pongo ejemplo concreto. Si iban de casa, encontraban un venado, se fijaban si es macho o hembra. Si es macho, ellos sabían descubrir la edad. Si era muy mayor, muy grande, no lo cazaban. Por eso la técnica era atraparlo. Y luego la flecha o el palo con la punta servía evidentemente para matar si era esto, porque de repente si mataban el animal equivocado, puede venir el tabú, la locura. Por eso que ellos cuando tenían este problema, que hoy nosotros le llamamos quizá una discapacidad o la locura misma o lo que fuere, ¿verdad? Tenemos ciertas cuestiones psicológicas, psíquicas. Nosotros nos vamos hoy al psiquiatra. Ellos volvían a buscar el mismo animal y con su sangre lo empapaban. Y hay veces que se curaban. Y si no, habría que recurrir al chamán en otra fiesta que habría que hacer con toda la sangre y con toda la historia, ¿verdad? Bueno, esto es un punto y seguido. Pero es muy interesante cómo ellos concebían, ¿verdad? Y nosotros también en esta fiesta coincidentemente pudiéramos como traer hacia nuestra vida encontrar el animal y si era también una hembra, ¿verdad? Veían si estaba embarazada o no. Si estaba preñada el animal lo dejaban suelto, no, es que lo mataban. O sea, toda una técnica y esas cosas, a mí me costó mucho sacar de la cabeza, porque yo siempre lo he visto en un libro de chico, ¿verdad? La escuela misma, en las películas, siempre nos ponen con su flecha y el primer salvazo lo matan. No es así. Por eso que la casa, por más que abundaban animales, era de días. No era de ir, bueno, mandar a traer el primer animal que encontrás y ya volvés. Es más, también sabían los tiempos. Es toda una técnica, por eso que hablábamos el otro día tampoco también del no nomadismo, sino del circuito alimenticio. Poníamos el ejemplo más sencillo de la banana. Bueno, acá hay banana temporada ahora, termina y vamos a la siguiente temporada y dejamos esto en su sitio y buscamos el otro alimento que está consecuentemente. Está un poco la línea también con el cuidado de la naturaleza. En la fiesta del Tembetá, que
Tembetá o de la menarquía o de la imposición de los nombres, los aretes o los caudes, comenzaban con estos días anteriores. Y cuando nacía el niño, había también la fiesta de la vida. Y resulta que la palabra puruá, hoy en guaraní actual, puruá, en guaraní es mburu. Me preguntaba el otro día una compañera aquí, no me acuerdo, y si está aquí, de paso le respondo, y no sé si voy a llenar sus expectativas, me preguntaba el tema de mburucuyá. La palabra mburu es ombligo, en guaraní antiguo, mburu. Entonces, luego, hoy decimos purú a es alma. Y el pum-a, por lo tanto, es el ombligo, el medio por el cual se presta la vida, la madre presta la vida al niño. Por eso el mburucuyá, el mburucu o ya, es cuando se abre la flor. Hay toda una leyenda detrás de esta historia, ¿no? Una leyenda que, de paso, comentando entre paréntesis, ¿no? De que había cierta mujer blanca que se enamoró de un guaraní, no fue aceptado esta relación, entonces, bueno, la mataron, en ese lugar nació el propio padre que no aceptó la relación, lo había asesinado, entonces nació la planta que luego dio esta flor tan preciosa en relación a la leyenda. Pero en relación a la relación del guaraní, el mburucuyá, es la misma fuerza de la vida representada. Por eso es que usaban estas flores para el arete. Muchas de las, yo he preguntado, y algunos de los textos, incluso antiguos, especialmente de los tupí, guaraní, coinciden también con esto de usar las flores del mburucuyá para sus fiestas, especialmente la mujer en la menarquía o también en la fiesta de la imposición de los nombres. O ¿por qué? Porque significa que está embarazada. Tiene o sea, comienza a prestar, comienza a dar, burú. Y en esa misma línea, a lo que yo hoy quiero contarles, es que también la fiesta de la vida tenía que ver con eso. Cuando nace el niño, ya toda una fiesta se prepara afuera, afuera, una manera de decir, porque muchas veces el niño nacía al interior de la fiesta. Nosotros hoy tenemos todo un criterio, ¿verdad? Bueno, hoy también ya se filma, se hace un montón de... Bueno, esto era bien guaraní, les cuento, no tiene nada que ver con la tecnología moderna. Ya presencialmente se podía participar del nacimiento, porque era la fiesta del Membrá. Membrá es hijo, ¿no? Y A es caerse, propiamente la palabra, no hay que buscarle la filosofía a esta palabra. Es que se sentaban las mujeres para que nazca la criatura. Entonces, ese es nacer. Si ustedes quieren decir en guaraní, nació, tendrían que decir hoy en guaraní casteñol, esa invención que le pusimos, dice geñoy. Y resulta que en guaraní original, y hasta hoy, el geñoy es solamente las plantas, es la semilla el que brota. El ser humano hasta hoy no se puede plantar y nace de la tierra, ¿no? Entonces, tendríamos que repensar dos veces esta palabra para decir si nace es geñoy. La palabra original es lastimosamente hoy ya no se usa, porque tampoco es la manera en que hoy nacen las criaturas, ¿verdad? Entonces, pero lo interesante, y volviendo al puruá, es que una vez que se corta el cordón umbilical, un pedazo de ese cordón umbilical, cuando cae, porque toda la fiesta, ¿verdad? Hasta que se caiga, ellos quemaban para sanitar eso, y el pedazo que luego caía, eso era ofrecido. Eso era ofrecido, era guardado y ofrecido. Entonces se quemaba y ese humo era como en el momento también tenía que ver con la imposición del nombre. Yo no sé si esto es la cultura de ustedes. Yo conozco acá gente en el campo que tiene todavía guardado su ombligo, un pedazo de su ombligo. Y mucha gente dice, pero eso es macabro. ¿Qué historia es esa que lo guardan? Es una reminiscencia muy interesante. Y lo tiene que guardar hasta cierta edad. Se quema un pedazo y el otro pedacito se guarda hasta que se convierte en abá, cuando tiene ya la fuerza y no necesita de alguna manera el préstamo de la vida que le daba la madre. Miren qué interesante. Y nosotros decimos hoy en castellano,
cortó ya el cordón umbilical, dice, o no cortó todavía, mirándole a Carlos Vaquero con sus años, ¿verdad? Ese tipo todavía no cortó el cordón umbilical. Es decir, todavía no creció del todo, otra manera de decir, en la metáfora española. Pero en el contexto guaraní es muy interesante, porque ese medio por el cual se prestó la vida, y bueno, yo no sé si eso pasa, yo les cuento que aquí si vienen, quizá en cada casa, gracias a que mi madre ya no está, ¿verdad? Porque, o si no le hubiera mostrado el purúa mío por ahí, que lo tenía quizá también guardado, lo tenía, yo lo llegué a ver a algún lado. Después no sé qué pasó, pero bueno, porque hay el otro problema, ¿eh? En guaraní dicen ipunu a cañé, aquel que cañé es uno cuando o cañé se pierde, y cuando cañé solo es cuando se pierde algo de uno, ¿no? Entonces, cuando dice punu a cañé es cuando se te perdió el ombligo y la gente anda escarbando por ahí por todos los lados. Dice, parece que se le perdió el ombligo. Una manera de decir muchas veces a alguien que es muy inquieto y que anda buscando, merodeando todo lo que hay por ahí, era lo que no es suyo incluso, metiendo la mano donde no corresponde. Entonces, son frases que han quedado y que creo que en el campo todos compartimos este tipo de cosas, ¿verdad? Los médicos, las médicas y los médicos que son los pojañaná, ¿verdad? Los médicos ñaná, los médicos empíricos que tenemos por aquí, ya sea de origen guaraní o los que algunos también han aprendido, algo por ahí quedó en el Ñemboé, también rezan por el Puruá, contra el famoso viento del niño, yo no me olvido un día aquí, se pierde una criatura, un niño que se volvió, perdió la cabeza, ¿verdad? Y él no se ubicaba, andaba, no hacía nada malo, pero la madre, pobrecita, desesperada, y tenía aquí un medio de comunicación, la famosa publicidad con los altoparlantes. Entonces vino desesperadamente a buscar aquí refugio para que se cuente al pueblo que se perdió su hijo. Pero el apuro no era tanto por ahí. El apuro era que tenía que atenderle rápido porque ella iba yendo a la médica de tal modo a llevarle el pedazo de ombligo porque por ahí la médica podría darle el destino de la criatura. Y la médica era una médica en Budá, una vecina acá nuestra, ¿verdad? Y evidentemente y raramente ella la calmó y le dijo, está hacia abajo de tu casa, no está lejos de tu casa, pero vete rápido porque hay está cerca del agua. Dios sabrá qué es lo que hizo esa mujer. Corrimos todo hasta el vecindario buscando al pobre chico. Ahora no hace mucho falleció. Y bueno, entonces fuimos y lo encontramos. Hay un pequeño lago interesante que le llamamos ya Caredú en guaraní. Y allí estaba metiendo los pies totalmente perdido, él sin ninguna malicia ni de que se dio cuenta que estaba perdido, pero lo encontramos ahí en ese sitio. Entonces, son cosas que ocurren, ¿verdad? Hay conexiones que tienen que ver. Y por último, en esta línea también quiero hablar brevemente sobre lo que fue la antropofagia, que es también parte de la fiesta del Kawih. Y una vez más la mirada europea, yo tengo mis preguntas y las que les voy a hacer al final. O sea, yo no quiero cerrar el tema de la antropofagia, no quiero, quiero que conmigo refresquemos lo que nos han contado y luego yo tengo mis preguntas para que lo podamos buscar juntos, ¿verdad? Y es una cualidad guaraní quizá. Bueno, resulta que lo que tenemos son historias que nos cuentan los europeos. No hay ninguna historia ni del momento que tomó la escritura los guaraní, que hay mucha literatura de cartas, documentos, desde 1700 para adelante en las reducciones, de ningún documento que hable desde ellos de esta situación de la antropofagia. Evidentemente, desde Ulrico Smith, tenemos desde Egon Schaden, contado por otros, ¿cómo se llama? Otros visitantes, otros historiadores. Por ejemplo, tenemos a
a Standen también, que nos cuenta sobre lo que fue la antropofagia guaraní, que era parte del Pepú, de la fiesta del Pepú, que era un rito en donde se le tomaba preso al enemigo. Hay cosas que no coinciden, esa es una opinión muy personal, pero me gustaría transmitirlo también para que lo pensemos juntos, porque nunca está cerrado estas posibilidades. Lo que nos cuentan es que ellos tomaban al enemigo. Hay dos versiones. Una versión que nos cuenta de que al tener preso lo tenían varios días, le daban todos sus gustos al enemigo, le daba un buen comer, incluso decían que le daban las mujeres, pero ahí hay una cosa muy interesante porque las mujeres se daban solamente en son de parentesco, es decir, para que forme parte de su familia. Y ahí hay cosas que no se unen tanto. Pero sí, les repito, hay versiones históricas que lo han visto, que netamente era engordarlo, prepararlo, ponerlo feliz y al final darle una muerte y cocinarlo y comerlo, literalmente para que se entienda. Eso es lo que nos cuentan varios historiadores, especialmente algunos narradores que vinieron. Hay versiones del propio Álvaro Núñez Cabeza de Vaca que dice también su historia. Y la otra parte dice que no, lo tomaban preso, lo ataban, lo tenían con un palo, metían como un trofeo en la tribu. Y entonces allí, una vez con el mismo palo lo aseguraban en el centro, comenzaba, sería la venganza, y ahí le daba un mazazo al morir, evidentemente, para que se den cuenta de la rabia que tenían, lo cocinaban y evidentemente decían el caldo que repartían incluso a la gente, ¿verdad? Le alcanzaba incluso a los niños de pecho, dice. Son versiones que nos han contado. En el libro de un antropólogo paraguayo, Ramón Fogel, que recoge muy bien la experiencia desde Melia, desde Nimuendayú, desde Cadogan, recoge y minimiza mucho la historia. Minimiza en el sentido que dice, sí, era una, a ver, literalmente dice, la cara de la otra moneda era la reciprocidad negativa, es decir, la venganza que se expresa en la fiesta de la antropofagia, que era la fiesta del Cahuil. Normalmente la comida antropofágica, según este autor, es casi simbólica, y ahí comienza nuestra duda real sobre la historia, ¿no? En ningún caso se trata simplemente de comedores de carne humana, sino que, y especialmente de sus enemigos, sino que fundamentalmente se plantea el tema de satisfacer lo que nos dice como ritual para un elemento simbólico. Y eso lo recoge el padre Meliá. Ahora bien, a decir de Cabeza de Vaca, los indios dicen, gritando, que maten al enemigo, que cualquiera lo haría, quizás en cualquiera de las circunstancias, el que puede tener el mazazo puede dar. Y hasta ahí cuenta Vaca. Luego lo traían como trofeo, que podían poner la cabeza, cortar la cabeza, desollaban, ponían en la puerta del que lo mató para ver que él era el héroe que trajo. En cambio, hay imágenes, hay figuras. Estaba mirando porque, como les digo, el corto que preparé lastimosamente se me fue con el corte de luz también, vaya la doble. Y tenemos, por ejemplo, dentro de lo que nos ofrece la propia, el propio Internet, a ver si logro eh, compartir. Sebastián, si me permitís compartir, por favor, pantalla aquí un momentito. Si estás... Un momentito.
Gracias. Voy a tratar de compartir la pantalla con ustedes. Lo que voy a compartir es lo que hay en internet. Creo que lo ven allí, ¿verdad? Es esto lo que tenemos básicamente de imágenes. Yo me quiero ir más a esta caricatura, ¿verdad? Donde hay toda una alrededor del fuego, evidentemente, que nos cuentan de que esto era lo normal, ¿verdad? Pero hay varias versiones, hay varias infografías como pueden aparecer en esto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el fuego, la olla, eh, como pueden apreciar, hay también otros autores que dicen que los repartían, los pedazaban, lo asaban. Bueno, son infografías que tenemos de lo que ellos llaman, de lo que llaman los autores la antropofagia, ¿verdad? Pero algo muy interesante en esta línea, porque yo no sé si por un puritanismo, y eso es lo que quería dejar como pregunta en esta línea, no existe en el tesoro de la lengua guaraní la palabra. Comencemos por ahí. Uno. Otro dato que les doy. Solamente, y como ya dije, es contado por los historiadores y historiadores puntuales. Hay algunos, como en la conquista espiritual de Montoya, que habla de la antropofagia en el sentido de que una vez que matan al enemigo, lo que se comían, especialmente los guaycurú, se comían era el cerebro, a ver si me explico, ¿no? No me viene la palabra guaraní ahora, el apetuungüe de la persona, porque ahí estaba el espíritu y para terminar con el espíritu, la fuerza tenía que tomar ellos. Esa es la explicación que dan. Entre los tupí guaraní, evidentemente, es lo que tenemos documentada, y eso es lo que nos hablan nuestros antropólogos, la experiencia con ellos, de esta comida comunitaria, incluso dice que separaban carne, que separaban todo por separado, vísceras, todo se cocinaba. Bueno. El otro dato es, y yo no me atreví, porque hay cosas que uno no puede, me parece, preguntar, ¿verdad? O sea, quizás sea mi puritanismo también guaraní. Cuando yo viví con ellos, pero no, lógico, hoy le decía a mi gente acá en casa, yo viví 3 meses, tampoco era tiempo para preguntar quizás, no como Melía que vivió toda una vida. Yo no sé, pero jamás se habló entre los guaraní actuales de este tema, nunca. Y si era algo que era parte de la mística, de la tradición, de la cultura, quizá sí hay cosas que cuentan, por ejemplo, cuando asesinaban y masacraban al enemigo y que lo contaban ellos, ¿verdad? Y lo pedazaban. Cuando yo escucho la noticia y dice una persona que parece que perdió ya los estribos, ¿verdad? Y masacra y reparte los pedazos por ahí, algo por el estilo hacían, pero ellos dejaban como señal para que vean en diferentes partes de que nadie se arremeta contra ellos. Ese era el aviso. Pero como que estos guaraníes, con el cual yo tuve la oportunidad de compartir un tiempito, no eran cristianos. Es decir, porque lo que quiero explicar es que porque fueron de las reducciones, bueno, dejaron porque ellos fueron catequizados. Estos no fueron. Estos son los Kaaguá, los que no eran de las misiones. ¿Y cómo entonces no continuaron con esto? ¿Verdad? O por lo menos en cosas mínimas. Entonces, hay cosas que quiero dejarlo en el tintero también, no quiero dejarlo por hecho, pero es bueno compartir lo que se nos ha contado. Y bueno, como les digo, hay autores y autores que minimizan, otros como Melía que dice que es simbólico, es decir, tenerlo en la olla no hace nada gracioso. Imagínense ahí, no sé, voy a poner como ejemplo simple a Carlitos ahí. Hay otra cosa que jamás, en el caso de Ulrico Smith, este alemán narrador que vino en la primera etapa de la conquista como cronista, él fue preso, dice él, y él cuenta su experiencia de lo que pudo ver. Dice, he visto muchas veces, todo el tiempo que estuvo preso con ellos, supuestamente, el tema de la antropofagia. Ahora, no era considerado entonces el enemigo porque él dice que era por un tiempo considerado enemigo de los guaraníes.
¿O no era apetecible carne europea? Bueno, hay varias preguntas porque a él no lo mataron. Entonces, y nunca fue, no hay una antropofagia jesuita, tampoco eran de carne apetecible. Sí, tenemos la muerte de Roque González, pero por una defensa también explicable de vista y de lo que le pusieron en su versión desde los portugueses, también eso otra historia, ¿no? Pero muy interesante de que en estos puntos no haya habido solamente entre ellos quizás esta venganza mutua que era el tepú. El tepú que hoy en guaraní actual, y cierro con eso, es la cosa cara, la cosa que no se puede alcanzar. Jepú es en guaraní algo caro. Y el tepú era la venganza, el tepú era la manera de conseguir eso que no se podía conseguir. Y bueno, creo que hasta hoy el tepú sigue vigente en esa línea, ¿verdad? Hay muchas cosas que los pobres no podemos conseguir todavía. Entonces, sigue una especie de, tendríamos que, no sé contra quién vengarnos en esta línea, pero convertimos una gran olla para los amigos que nos hacen estas historias, lo metemos de una buena vez y liquidamos la fiesta, ¿no? Bueno, entonces un poco esto para tener de ritos, de cosas, de celebraciones desde el contexto guaraní y de alguna manera, ahora sí, el tema de la venganza, y dije que iba a terminar, pero les recuerdo que el tema de la venganza es muy fuerte. ¿eh? El tema de la venganza es algo que hasta hoy nosotros tenemos, creo que compartimos todos, no se explica. Y en ese nivel, ni la religión católica ha todavía llegado. Y les digo con certeza, porque yo conozco gente que cuando dice que está con ira contra el otro porque ha hecho algo mal, realmente está enojado. Enojadísimo. Y la venganza es algo parte, está ahí. El aró. Es el alma, el corazón. Y el ro es lo amargo, ¿verdad? Que queda ahí. Eso que nosotros le llamamos de alguna manera la ira, la sed de venganza está ahí, a tal punto que muchas veces en el aspecto más mínimo dejamos de mirarnos, porque como la venganza viene por la mirada en el guaraní, no puede mirarle a alguien que le ofendió. No puede mirarle. Entonces, algo muy fuerte que en cierta medida hasta hoy nosotros, esa palabra perdón parece algo muy fino, al menos en nuestro lenguaje paraguayo, sí, te perdono, sí, pero acá sigo, en cualquier momento te voy a encontrar. Y hay una frase que decimos en guaraní, angantero yujune tapepo ipe. Es decir, en cualquier buen día, angante, te he de encontrar en el camino angosto, en el tapepo, y ese que solamente es de un lado, de un solo sentido. Eso pasa por la mente y el corazón. Entonces, por más de que todo ahí, la Virgen Cacupé y no sé qué, nosotros rezamos todo, ese todavía no ha llegado a la evangelización, creo que en un muy buen porcentaje. No quiero aventurarme porque no he hecho un estudio oficial sobre esto, pero sí puedo compartir de que desde mi experiencia, de que hay muchísima gente que tiene muy claro esto, ¿verdad? De enojarse y quedarse con ese dolor que lo lleva hasta el final, incluso después, y lo transmite a su hijo. Muy bien, por aquí Bueno, quiero cerrar un poquitito y dejar las preguntas o los comentarios. yo, Isabelino, gracias. Voy con un comentario, quizás llevando un poquito más sobre lo que estabas diciendo. La diferencia de lo que es antropofagia, de lo que es canibalismo. O sea, no era una cuestión de alimentación, por pasarlo en limpio, disculpame Isabelino, no es una cuestión de alimentación el tema de que comían una persona, sino una cuestión ritual, convencidos de incorporar o sus poderes o de desquitarse de algo, pero era ritual, no era alimenticio. Y el otro punto, si bien está el doctor Levington por ahí que nos puede dar a lo mejor un poco más de luz sobre el tema, yo creo que debe ser considerado dentro de la época jesuítica uno de los temas más aberrantes y de los primeros en haber sido combativos. El hecho de las misiones jesuitas o de haber sido evangelizados, si bien hay
parcialidades que no fueron incluidas dentro de la conquista de misiones jesuíticas, erradicaron varias cosas, o sea, como el tema de la poligamia, pero quizás el más aberrante era el tema de la antropofagia. El tema de la herboristería también, que normalmente la herboristería no iba sola con una cuestión de las hierbas, sino que iba también con una cuestión ritual, acompañada de un ritual, y que esas cosas, un poco con el tema de misiones jesuíticas, fueron cercenadas o combatidas un poco. Pero bueno, era una de las reflexiones que quería aportar. Profe Isabelino, tengo Evidentemente. algunas consultas. Sí, sí, Disculpa, sí. te interrumpí. Tengo algunas consultas en el chat de la sesión. ¿Sí? Marce Ekel, por ejemplo, pregunta si en los ritos de iniciación de mujeres y varones, ¿quién presidía las ceremonias? ¿Se realizaban danzas, cantíos o algo así? Si podemos silenciar el de Susana, por favor, que está entrando una interferencia. Seba, te agradezco. Tiene la administración Isabelino, así que lo va a poder Perdón. silenciar él. Ahí te paso de paso. Gracias, Isabel. Entonces, sí, dos cositas. Evidentemente, Carlos, por eso yo hablaba del tepú, ¿verdad? El tepú es parte del Cawú, que era la fiesta propiamente de la toma del enemigo, y de la toma del enemigo central implicaba el que acechaba, el líder del otro lado. Esa es la orientación que lo que nos cuentan, ¿verdad? Que teníamos de aquellos líderes que eran tomados, presos, evidentemente, y cuyas cualidades podrían transmitirse de alguna manera. No era por la alimentación, por eso se repartían, a decir de los cronistas, se repartían no solo la carne, sino hasta los caldos, ¿verdad? Es decir, de modo que le alcance a todos esa posibilidad. Eso por un lado. Evidentemente, Sebastián, a tu pregunta, la fiesta me preguntaba la fiesta de iniciación, ¿te copié bien? Exactamente, te la repito si quieres a la consulta de Por Marce favor. Ekel. Consulta si en los ritos de iniciación de mujeres y varones, ¿quién era el que presidía la ceremonia? Si se realizaban danzas, cánticos. Normalmente eran los líderes mayores los que presidían, y a orientación de la Jaí, la mujer que dirigía, pero que estaba desde un poco más afuera, porque el que recibía la palabra era la persona que estaba afuera y iba transmitiendo. Es decir, la mujer era ese hilo conductor. Por eso en la cultura matriarcal es muy importante, porque no solo era la que primera se enteraba, esa líder espiritual, y que podía transmitir o aceptar. Entonces, pero evidentemente el grupo de ancianos, si le podemos llamar de esa manera, eran los que dirigían este ritual. Excelente, excelente. Y tengo otra consulta de Jonathan, quien pregunta acerca de los médicos guaraníes, que leyó en un lugar donde a veces se les decía Opura Eiva, Opura Heiva, no sabría cómo pronunciarlo bien. Una relación con el canto. Dice, ¿cómo suelen llamárselo y cuál sería el origen de dicha palabra? Opura Heiva. Está por las dudas en el chat si lo querés leer, Isa. No, Opura Heiva. Evidentemente el tema de los médicos, hay varios tipos de médicos. Lo que nosotros tenemos, los Kangwa, que viven todavía, que están por ahí, estos médicos son los que Opurajeiva, especialmente aquellos que, en el sentido, resulta que Purajei hoy nosotros traducimos por canto, pero en guaraní original y en el tesoro de la lengua guaraní que se transcribe, Purajei es el canto de las aves, es decir, el canto de la naturaleza, en realidad. Entonces, a partir de ahí, que nosotros podamos hoy decir, quizá traduciendo, entonces era un gorjeo, no. Era la traducción de la naturaleza, el que repite lo que la naturaleza le dicta para curar al otro. De ahí viene la palabra. Excelente. Y bueno, por otro lado, nos solicitan, uno de los asistentes, si nos podrías facilitar, Isabelino, un glosario con algunas de las palabras que fueron tratadas, ¿no?, en el seminario,
y también alguna lista de pueblos actuales, ¿sí? De reducciones, supongo, o comunidades guaraníes, y destacar cuáles no fueron alcanzadas por la influencia jesuita. Y por último, me consultan si hay bibliografía acerca del matriarcado en la cultura guaraní. Lo de la lista no hay problema, lo vamos a compartir. Voy a compartir con la fundación y luego ustedes podrían acercar a la gente. El padre Bartomeu Meliá, nuestro antropólogo jesuita, es el que habla con mayor frecuencia del matriarcado guaraní como una cultura proveniente y definida desde el punto de vista de la espiritualidad que viene de la mujer, la líder guaraní. Podemos leerlo mucho en Meliá. Excelente, profe. También Muchísimas gracias. podemos encontrar en Branislava Susnik, otra antropóloga también que habla mucho del valor, de la importancia, y no solo de la importancia, sino del poder que tenía la mujer en el contexto de la cultura. No obstante, quizás nosotros vemos eso desde afuera. Hay algo muy importante que marcar. Desde dentro no se veía de esa manera. No había ese problema de quién es el que manda más. No, nosotros tenemos esa dificultad. Ellos no tenían ese problema. No sé si me explico. No había problema de que la mujer que dirija o que el varón que dirija. Esa era la potestad de la mujer y eso no se discutía y punto, ¿verdad? No entra en el circuito de quizá porque los guaraníes eran, no sé, quizá ideológicamente feministas, no, ni machistas, no pasa por ahí. Ellos entendían de que esa era decisión o que debía de provenir de la mujer y es esa relación. Eso tampoco aplacaba la disposición del hombre para que sepa, ¿verdad? O que decida, ¿eh? Porque es el elemento de consulta, es el elemento de respuesta y es la visionaria de la comunidad. ¿Hay alguna consulta más por ahí? Profesor, MR1 nos consulta, perdón, Miru nos consulta si tenían ritos o ceremonias diarios, cotidianos, como agradecimientos al sol, por ejemplo, o cuestiones así de la diaria. Los ritos diarios casualmente no son al final del día, son al comienzo del día. El amanecer es el lugar de mejor contacto con la naturaleza. Eso sí era compartido. Yo pude compartir con ellos, incluso con los Mbua con el cual viví, como les estaba diciendo, se puede compartir. Nunca prohibieron ese espacio de temprano y de ahí creo que viene todavía en nuestra cultura quizá campesina o del campo, ¿no? De que hay que levantarse temprano. Por la primera alborada, por el primer canto del ave, ya comenzaban las fiestas de agradecimiento de la ceremonia antes de partir al lugar donde se tenía que ir. Tengo otra consulta de Marce Ekel. Te la leo textualmente, profe, porque la verdad que no sé si estaría correcto como yo lo estoy entendiendo. ¿Quién recibía el nombre del niño en ese rito? ¿El anciano? Evidentemente, como les decía, el que tenía la pipa, la mujer, el ajaí, la líder, entrega este artefacto, si vale la palabra, ¿no? Entrega al que va a imponer el nombre, como lo que sería una especie de padrino. Lleva, no precisamente el marido, no el papá de la criatura, sino es un líder al que se le va a transmitir. Primero se le da el poder de la comunicación con unos rezos, con el Purajei Ñepenú, y luego comienza la transmisión. Entonces es él el que recibe, el que dirige esa oración, es el que recibe ese nombre y que finalmente otra vez es aceptada por la Jaí como nombre final de la criatura. Isabelino, yo una consulta. La pipa
o la forma de fumar guaraní, eh, el objeto tiene por nombre petinguá, ¿no? Así mismo. Y no todo el mundo fuma, o sea, no es que cada cual, como hacemos nosotros, que prendemos un cigarrillo y cada cual fuma por la suya. No es que cualquiera pueda andar fumando. El fumar es parte de la ritualidad de determinadas personas o invitación de otras personas a que vos compartas su pipa. ¿La pipa que se usa es la misma para los rituales? ¿Te referías a las pipas actuales o te referías a... Sí, la Petit-Gras actual. Sí, es el mismo. Es hecha normalmente la madera. Ahí tenemos incluso en el Brasil se han encontrado pipas de hace 10.000 años atrás. De una manera, sí, algunas veces tienen dos agujeros, algunas veces tiene uno solo. La forma muchas veces, pero es ritual. Evidentemente que el Tatashina, cuando habla los Buda en Cadogan, ese humo enrarecido en el cual se crea el mundo, eso mismo es lo que intenta simbolizar para desde detrás del humo salir a la luz lo que se está buscando. Entonces, totalmente ritual. Es de imposición de nombres, es muchas veces para cuando ellos dicen que cortaron relación con el Dios, con Tupá, o tienen alguna dificultad con algún ser natural, entonces para retornar una especie de purificación es la que se usa también el petun gua. Petun es tabaco, gua es agujero, agujero del tabaco. Eh, para aportarles algo extra, no recuerdo cómo se llama la entidad nacional de cinematografía, pero recientemente se lanzó una película el año pasado que creo que se llama Entre el barro y el cielo, que muestra en una aldea la ceremonia y lo complejo que es construir una pipa, porque el proceso de elaboración no es que buscamos una calabaza y acá nomás que nos queda bien. No, no, no. Desde el sacar el barro, el proceso del secado, con qué va molido, en realidad es una cuestión de que ya muestra que el artefacto de por sí que genera el humo va mucho más allá de un simple objeto para fumar. Y de hecho, yo no quiero que a partir de ahora vayan con una pala detrás de su casa, ¿verdad? Pero el otro día le mostré a Carlos. Acá tengo conmigo un poco K probablemente de origen Pai, no es mucho más anterior por la forma, es totalmente manual, sirve para de arma, ¿verdad? Una arma de guerra. Y por las características, yo no tengo ningún estudio sobre esto, lo encontré aquí en mi patio, plantando el otro día, porque ahora en la pandemia uno hace cualquier locura y se me antojó plantar. Entonces, estaba a 20 centímetros, ahí nomás. Y tiene un lado, la forma es más fina, como para poder tomar con la fuerza y poder arremeter contra el otro lado más, tiene como la punta también para poder lanzarse, está bien trabajada. Quizá de estos mismos materiales se hayan hecho los petinguá también, de piedra, en algunos casos eran de barro. De los caingan, que lo que más se tiene en el Brasil de los petinguá, son de piedra, que es solamente a modo de... Y los actuales que utilizan son de madera, evidentemente ya una incorporación también, pero tienen otra forma más rústica. No son las pipas así que conocemos nosotros nada más. No sé si hay una consulta por ahí. Hoy no tengo mucha movilidad para poder ver, como les digo, estoy anclado aquí en un sistema un poco más rústico. No sé si me copiaron bien también. Espero me disculpen cualquier situación de tecnología que haya surgido en el transcurso de la tarde. Pero no quería perderme estar con ustedes.
Isa, tenemos una consulta donde nos preguntan si el apicá, no sé si está bien pronunciado, apicá o asiento es utilizado en la ceremonia de iniciación o del nombre. Bueno, el APK es propiamente utilizada por la JAI. En muchos casos, el APK está libre. Resulta que el APK, que hoy se traduce como silla, ¿verdad? Pero en realidad creo que correctamente usaste, Sebastián, al decir asiento, porque el APK puede ser el propio césped, el APK puede ser la piedra, el lugar donde uno se sienta y punto, ¿verdad? No es un mueble como tal. Pero ese APK ritual es como un espacio que se deja ahí. Muchas veces es ocupada por la JAI o el anciano más grave de la comunidad. Y otras veces está vacío, como que esperando realmente que tu pa pueda estar en ese ñamandú, pueda estar en ese espacio para poder interactuar en ese rito. Excelente, profe. Esa fue una consulta que hizo Claudia para nosotros. Por nuestra parte, en el chat de la sesión no hay más consultas. No sé, Carlos o el doctor Levington, si quieren aportar o hacer alguna consulta más. No, por mí está bien, la verdad que estamos medio ajustados hoy tecnológicamente por el corte de luz, así que por mí estoy bien. Sebastián, Escuchamos, profesor. no, solamente quería decir que son muy ilustrativos los dibujos de Staden para ver todo el rito, ¿no? Del fuego, ¿no? Me parece que podrían servir. Y después te quería decir que en Corpus Christi, ahora que se hicieron los trabajos de recuperación arqueológicos del pueblo, se encontraron pedazos de pipas, digamos como confirmando todo lo que estás diciendo, ¿no? Espectacular. Evidentemente que ese punto de la arqueología también, lastimosamente, hoy no está con nosotros acá nuestro arqueólogo, ¿verdad? Porque podríamos trasladarle el ejercicio para ver también, porque hay algunos elementos específicamente, volviendo un poco a la antropofagia, ¿verdad? De que pudiéramos, si se pudiera constatar, ¿verdad? También para darnos más, específicamente cuando el padre Melía habla de la simbología, el valor simbólico de dejar presente ahí una persona cocinándose, ha de ser bastante fuerte realmente, ¿verdad? Y en esa línea, ¿verdad? La espiritualidad que pueda salir con el humo y de lo que eso puedan tomar o desde el seso, ¿verdad? El aputu, ahora me viene mi castellano. Son interesantes las apreciaciones de cada antropólogo sobre el tema. Bueno, la verdad que muy completo, un gusto compartir una tarde más con ustedes. Nos vamos a estar viendo el próximo sábado, avanzando un poco más sobre el tema de la ritualidad, ceremonia, ya con algo un poco más, a lo mejor no tan impresionante como el tema de la antropofagia. Parece que se quedó todo el mundo callado detrás de la antropofagia. Nadie quiere preguntar, ¿viste? Nadie, Pero bueno. nadie. Quedaron No, todos ahí. los va a traer, o sea, estas cuestiones, convengamos, pocas veces se hablan, digamos, ¿no? O sea, justamente por ser temas tan complicados, pocas veces se hablan. El sentido de este seminario es tratar de llevarnos un poco de luz entre todos a estos temas justamente, hasta temas más actuales. Mi parte es todo. Solamente Carlos, y bueno, no quiero que caiga mal mi comentario, ¿verdad? Pero si trasladamos al mundo actual, pareciera que hay muchos antropófagos por ahí. Quieren el mal para sus hermanos, porque realmente, sí. Pero no en el sentido del ritual guaraní, ¿verdad? Sino en otro sentido. Carlos, quiero también aprovechar un poquitito para
invitarlos nuevamente a todos al próximo encuentro, porque el próximo encuentro vamos a traer un poco hacia nuestra realidad hoy. O sea, estos ritos, estas ceremonias, ya comenzamos con el tema, quizás no compartimos mucho. Aquí en Paraguay se usa mucho todavía el tema del Purumá, como les dije hace rato, el ombligo que se alza, que se guarda. Pero el próximo encuentro vamos a hablar de cosas que nosotros aún hacemos hoy, quizá desde la mañana, y que no sabíamos esa proveniencia de esa ceremonia sencillita que hacemos. Y bueno, y vamos a compartir muchas cosas de las ceremonias y rituales que a nosotros todavía nos viene bien y nos hace saludables y nos hace fuertes sin darnos cuenta. Muchísimas gracias. Nos vemos el sábado que viene. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes.